Hoy vamos a meternos de lleno en una de las figuras políticas más fascinantes y polémicas del momento, Javier Milei. Y es que, en medio de una crisis económica brutal, Argentina ha elegido a un presidente que no promete reformas, no, promete dinamitar el sistema. Su historia, como veremos, es de todo menos convencional. Y para que se entienda bien la magnitud de su proyecto, nada mejor que sus propias palabras. Ojo, no habla de reformar o de mejorar, habla de ser un topo para destruir el Estado desde dentro. Esta declaración de intenciones es básicamente lo que define toda su presidencia. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es evidente. ¿Cómo es posible que una figura así, con ideas tan radicales y que hasta hace nada era visto como alguien marginal, haya llegado a lo más alto del poder? Bueno, pues su ascenso es imposible de entender sin el hartazgo de una sociedad ahogada por la inflación y la desconfianza hacia los políticos de siempre. Vamos a desgranarlo. Lo primero es lo primero. Para entender al político hay que echar un vistazo a la persona. Y la biografía de Milei, desde luego, rompe todos los moldes. Y es que, a ver, mucho antes de soñar con la política, Milei fue portero de fútbol, cantante en una banda de rock que hacía versiones de los Rolling Stones e incluso instructor de tantra. Y luego está ese detalle que dio la vuelta al mundo, su decisión de clonar a su perro mastín, Conan, después de que muriera. Ahora tiene 5 copias a las que llama, literalmente, sus hijos de 4 patas. En lo profesional, trabajó en el banco HSBC y en la Corporación América. Pero su verdadero salto a la fama, el momento en que todo el mundo le puso cara, fue la televisión. Se convirtió en un economista supermediático, famoso por su estilo agresivo, por no cortarse un pelo y por sus debates a gritos donde machacaba a lo que él bautizó como la casta política. Pero bueno, más allá del personaje, ¿qué ideas defiende? ¿Qué hay detrás de esa personalidad tan explosiva? Pues su proyecto político se sostiene sobre un núcleo ideológico muy concreto. Él mismo se define como anarcocapitalista. A ver, para que nos entendamos, esta es una filosofía que, en su versión más pura, considera que el Estado es, básicamente, un ladrón, una institución ilegítima y que todo, absolutamente todo, debería estar en manos del sector privado, en un mercado totalmente libre. Ahora bien, aquí viene lo interesante, y es la distinción que él mismo hace. Aunque su ideal, su utopía, es que no exista el Estado, en la práctica se considera minarquista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que acepta un Estado mínimo, pero mínimo de verdad, reducido a casi nada, solo a la seguridad y a la justicia. Y en los temas sociales, sus posiciones son claramente conservadoras o ultraconservadoras para muchos. Se opone de forma radical al aborto, niega que el cambio climático sea culpa del ser humano y defiende que la gente pueda llevar armas libremente. Para él, conceptos como la justicia social son una aberración violenta y la defensa del medio ambiente siempre tiene que estar por debajo del derecho a la propiedad privada. Con todo este bagaje, con este perfil y estas ideas, su salto a la política fue, como no podía ser de otra forma, un auténtico bombazo, meteórico y totalmente disruptivo. Es que, a ver, fijaos en la velocidad de todo esto. En 2021 entra por primera vez en el Congreso. Solo 2 años después, contra todo pronóstico, es elegido presidente de Argentina. Un ascenso que no tiene precedentes en la historia reciente del país y que se explica sobre todo por el voto de la gente que estaba harta de todo. Y su victoria se materializó en una cifra que es simplemente apabullante: más de 14,5 millones de votos en la segunda vuelta. Y este dato lo pone todo en perspectiva. Ningún candidato a presidente en toda la historia democrática de Argentina había sacado tantos votos. O sea, no fue solo una victoria, fue un mandato popular clarísimo de una sociedad que pedía a gritos un cambio radical, sin importar el coste. Y Milei, desde luego, no perdió ni un segundo en aplicar ese cambio. Desde el minuto 1 puso en marcha una terapia de choque económica, a lo bestia y sin anestesia. La pieza central de todo esto es su famoso megadecreto, un paquetazo legislativo con más de 300 reformas para desregular la economía de un plumazo. Iba desde privatizar empresas públicas, a cambiar las leyes de alquileres, de trabajo y hasta limitar el derecho a huelga. Una auténtica revolución por decreto. Claro, el impacto social de un ajuste de este calibre fue inmediato y durísimo. Según datos de la Universidad Católica Argentina, la pobreza se disparó del 44,7% a un alarmante 55% en los primeros meses de gobierno. Esto quiere decir que en muy poco tiempo más de la mitad de la población argentina pasó a ser pobre. El coste social, como se ve, ha sido altísimo. Y como había prometido en campaña, también le metió su famosa motosierra al tamaño del Estado. Eliminó de un plumazo ministerios que él consideraba centros de adoctrinamiento ideológico, como el de las mujeres o el de cultura, y los dejó en simples secretarías. Como era de esperar, unas medidas tan drásticas no tardaron en provocar una reacción social y política, y de una intensidad tremenda.
La respuesta en la calle fue inmediata y contundente. El principal sindicato del país le montó una huelga general en tiempo récord. Cientos de miles de personas salieron a la calle para defender la universidad pública. Y por si fuera poco, su gobierno ha sido acusado de espionaje y ha protagonizado una crisis diplomática con España como nunca antes se había visto. Y todo esto al final nos deja con la gran pregunta, el interrogante que va a definir el futuro de Argentina. ¿Es posible gobernar un país al mismo tiempo que intentas desmantelar el propio Estado que lo sostiene? El experimento de Javier Milei no ha hecho más que empezar, y el mundo entero, desde luego, está mirando.